Vamos a continuar entonces con lo que habíamos iniciado la semana pasada de ver el documento eloísta. Solamente para recordar algunos elementos que fueron introductorios, ubicábamos que poder delimitar concretamente dónde inicia y dónde termina el documento eloísta era un poco complicado. Sin embargo, pudiésemos estarnos ubicando hacia el final en el libro de Números, capítulos 25 y 32. Es decir, por ahí hay alguna presencia del documento eloísta, que sería lo último ya de presencia dentro del recorrido por el Pentateuco. Ahora bien, a diferencia del documento yavista, donde se habla de la bendición, de las promesas, aquí una característica que va a estar presente en el documento eloísta va a ser la frase del temor del Señor, el temor a Dios, el temor a Yahvé, bueno, dependiendo de cómo diga la versión de la Biblia que tengamos, ¿no? Pero es el temor al Señor o el temor a Dios. Será una de las características, y en torno a esto precisamente se van a ir ubicando los elementos de construcción del eloísta. Vamos a continuar. Uno de los primeros elementos que tenemos que considerar es precisamente el hecho del ciclo de Abraham. Al igual que el documento anterior, el documento yavista va a tener una importancia grande este texto, y vamos a ir haciendo algunas comparaciones del documento eloísta en torno al temor del Señor y cómo precisamente vamos a encontrar esta característica por parte precisamente de Abraham. Sin embargo, podemos ubicar que desde el capítulo 15 ya se da cierta presencia del documento eloísta. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá. Nos vamos a situar en el capítulo 20, ¿sí? Aunque podemos encontrar ya presencia del documento de la tradición eloísta en el capítulo 15 del Génesis, por supuesto, nos vamos a ubicar en el 20 porque este texto es importante y se va a relacionar con lo que ya habíamos visto de alguna manera en torno precisamente al documento yavista. Bien, entonces vámonos al texto, vamos a irnos a Génesis 20, y tenemos una estructura muy clarita que nos va a manifestar. En primer lugar, se hace una introducción y tenemos que consta de dos partes, versículos 1 y 2 del capítulo 20, que es necesario que los leamos para ir entrando en el contexto de lo que nos quiere revelar el autor sagrado en este texto. Génesis 20, versículos 1 al 2. Aunque vamos a ir viendo ahorita ahí en la proyección de lo que se refiere, pero es importante que hagamos la lectura para irnos introduciendo en el texto. Abraham se trasladó de allí al país de Menú y se estableció entre Cades y Sur. Una vez avecinado en Gerar, solía decir a Abraham de su mujer Sara: es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó. Bien, sí, el 1 al 2. Fíjense cómo ya nos empieza a presentar todo un dramatismo interesante. Primero, sabemos entonces que Abraham va a ser un gran itinerante, y el versículo precisamente 1 nos ofrece un itinerario que hace o que recorre precisamente Abraham. Pero en el versículo 2 ya precisamente nos pone la pauta de lo que va a ser el conflicto, de lo que se va a desarrollar, o el conflicto que se va a desarrollar en el texto. Abraham le dice a Sara que la va a presentar como ya tenemos ahí una historia. Fíjense, es muy importante poder disfrutar el texto bíblico encontrando esta sazón, ¿sí? Aquí es una novela, y va a ser una novela de
intriga, digámoslo así, ¿no? Y ya nos está dando el dato. Vas a callarte, no vas a decir que eres mi esposa y te voy a presentar como una hermana. Entonces, esto precisamente nos va a dar la pauta para que entonces el lector vaya encontrando las líneas de tensión, y aquí aparece ya uno de los personajes, o el personaje concretamente con el cual va a darse esta tensión o este conflicto, que es Abimelech, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la proyección, la siguiente. Bien, entonces nos encontramos ahora la segunda parte, los versículos 3 al 7, donde se va a dar, aquí es interesante, un diálogo a través de los sueños, que habrá que recordar que en los textos bíblicos Dios se manifiesta a través de los sueños. Pero ahora lo interesante es cómo el diálogo es entre Dios y entre Abimelech. Muy bien, entonces vamos a leer del 3 al 7. Otra persona que nos haga la lectura, por favor. Pero en la noche Dios habló a Abimelech en sueños y le dijo: date por muerto a causa de esa mujer que has tomado, porque es casada. Abimelech no le había tocado aún y dijo: pero Señor mío, ¿vas a dar muerte a un pagano que es inocente? Vamos a meternos en este sentido en el texto. Fíjense, pasa algo muy interesante, que nosotros leemos un texto y no vamos poniendo atención a los detalles. Primero, Dios se manifestó a Abimelech, pero Abimelech es un rey de un pueblo extranjero. En el texto anterior, en el Yavista, Israel va a ser el depositario o el partícipe de la bendición de Dios para todos los pueblos de la tierra, ¿no? Y ahora entramos en un conflicto. Pero aquí viene lo interesante. Primero, generalmente Dios le habla, o cuando Dios se manifiesta en los sueños, le habla ¿a quiénes? A los israelitas. Y ahora le está hablando a un extranjero. Primer dato que llama la atención. Segundo, Abimelech le llama Señor cuando él no tiene una fe en él. Segundo dato interesante. Tercero, ¿por qué me vas a dar muerte? O el motivo por el cual le va a dar muerte es porque tomó a una mujer casada. Pero Abimelech sabía que era una mujer casada. No. Ah, ¿verdad? Entonces fíjense cómo ya se empieza a hacer la madeja de la historia, porque aquí a la base de este conflicto está un problema moral, que él tomó a Sara, sí, se la llevó con él, aunque ya nos aclaró el texto, todavía no le había tocado, o sea, no ha pasado absolutamente nada. Entonces es importante aquí ubicar estos elementos que son elementos redaccionales. A veces nosotros nos los pasamos de largo, ¿sí? No le ponemos atención, y es interesante ver cómo en este diálogo hay una serie de datos que pues son un poco pues discordantes, en el sentido de que, ya lo habíamos dicho, Dios cuando se dirige a los israelitas, el que es un rey extranjero que no tiene una fe en Yahvé, le llama Señor, y hay un problema moral, va a morir por haber tomado una mujer, pero él ni siquiera sabe que es una mujer casada. Como que hay ciertas contradicciones, ¿no?, en el texto, pero ahorita las vamos a ir descubriendo. Entonces vamos a ver cómo hay una convocación del rey y sus servidores, y luego una convocación también para Abraham. Vamos a leer versículos 8, bueno, desde el 8 hasta el 3. Del 8 al 13. ¿Pero de qué es? De Estamos en el capítulo 20. 8 al 13, sí, 8 al 13. Sí, el versículo 8. Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus oficiales. Les contó
privadamente todo esto. Ellos al oírlos quedaron muy asustados. Llamó entonces a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿en qué lío nos metiste? ¿En qué te he ofendido para que traigas sobre mí y mi país un pecado tan grande? Te has portado como no debe hacerse. Y Abimelech le preguntó: ¿por qué me has hecho esto? Respondió Abraham: pensé que no había temor de Dios en este lugar y podrían matarme por causa de mi esposa. ¿Hasta aquí, perdón? 13. Pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre. Aunque mi madre ha pasado a ser mi esposa. Pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ha pasado a ser mi esposa. Desde que los dioses me han hecho caminar de un lado para otro, lejos de mi patria, le dije: tú me harás el favor de decir en cualquier lugar donde lleguemos que soy tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces hay aquí un acontecimiento interesante. El rey Abimelech, llama a su consejo, a su gente cercana, y están asustados. Pero ¿por qué están asustados de un Dios desconocido o de un Dios en el que no creen? Ahora resulta que sí están creyendo, y están creyendo que es un Dios poderoso, ¿no? Hay ese cambio interesante. Pero ahora aquí vamos a encontrar cómo precisamente Abraham, que tiene que ser bendición para un pueblo, ahora se convierte en un sentido de maldición. Pero aquí se rescata precisamente el sentido del eloísta. ¿Cuál es el sentido del eloísta? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es el sentido que nos presenta? El temor del Señor. Por eso dice Abraham: yo pensé que aquí no iban a tener temor de Dios. Es decir, que si presentaba a Sara como su esposa, les iba a importar muy poco. Entonces, por eso mejor, y lo iban a matar a él. Entonces, por eso mejor la presenta como su hermana. Pues no le hace, ¿verdad? A ella la que se amuela, pero él sigue vivo a final de cuentas, ¿no? Sí, está muy interesante. Pero encontramos ahora precisamente cómo Abraham es causa de un conflicto. La tercera y última parte es la reacción. Perdón, aquí yo pensé que era una que no entendía, pero ya me hicieron coro. ¿Por qué la presentó como su hermana y no como su esposa? Bien, es importante ubicar que ellos van de camino, están pasando o atravesando territorios extranjeros. Él tiene que perseverar o que tiene que preservar su vida, y por lo tanto, si Sara es una mujer atractiva que le pueda gustar al rey, pues es más fácil quitar al marido de en medio que pues dejar al hermano, porque es un hermano, no hay problema. Al contrario, vengas el cuñado, ¿no? Pero sí, es interesante, ¿no? El sentido de que, bueno, pues si es tu hermano, muy bien, no hay problema, pues es tu hermana. Pero si eres el esposo y yo la quiero para mí, pues mejor acabo con el esposo, ¿sí? Padre, pero también aquí dice que está diciendo que es hija de mi padre. ¿Se está refiriendo a Dios? Sí. Acuérdense que en el texto bíblico Dios es el creador de todos, y el concepto de los judíos es que todos somos hermanos, ¿no? Por esa situación. Pero es interesante el planteamiento de Abraham, ¿no? Pues él es el depositario de una promesa, yo tengo que salir bien librado, aunque luego se justifica. Bueno, pero finalmente es mi hermana, ¿no? Sí, entonces vamos a ir viendo estos elementos. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? No.
Continuamos con la parte final, que ya es la reacción última ante el acontecimiento. Leemos versículos 14 hasta el 17. 14 hasta el 17, que es la última parte. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham, devolviéndole además a Sara su mujer, y le dijo: ahí tienes mi tierra, vive donde te parezca. Y a Sara le dijo: he dado a tu hermano 1000 pesos de plata, así podrás mirar a la cara a todos los tuyos. 17. Abraham rezó a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus concubinas, y dieron a luz. Bien, entonces la reacción final es que todos felices como siempre, ¿no? Entonces vamos a ir descubriendo en estos elementos cómo los personajes van teniendo una característica. Primero, Abimelech, él es un rey. Sin embargo, esto ubica a Abraham desde otra perspectiva. Abraham es un profeta. El primero, precisamente, no es un rey israelita. Abraham es un profeta que pertenece al pueblo. Y aquí entonces se va entremezclando o entretejiendo esta historia. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de buscar, ahora sí, el sentido de la bendición de Dios, como nos lo reflejó el texto. Dios sanó a Abimelech, a su mujer, y todas sus concubinas pudieron parir a gusto, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentido de este texto? Es decir, ¿en dónde se centra a final de cuentas? En el temor de Dios, que Abraham manifiesta como la situación que lo lleva a decir o a mentir. Y ahora encontramos que tanto Abimelech como su guardia o la gente que lo rodea también tiene temor de Dios, que ahora tenemos que ir matizando y que vamos a ir descubriendo precisamente un poco más adelante. Vamos a continuar con la siguiente. Bien, el relato nos sitúa ante todo en un caos, en una situación de conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que Abimelech no puede tomar como mujer a una mujer que es casada. Por lo tanto, esto ya nos está hablando de una situación de ley. Y ley la ponemos ahí entre, no sé cómo se llama ese paréntesis, comillas o lo que sea, porque vamos a descubrir si realmente esto pertenece a una ley ya establecida, es decir, algo que ya existía tanto en la conciencia de los pueblos como en un ordenamiento muy concreto. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a ir ubicando que esta ley ya existía precisamente dentro de la legislación que nos presenta el Pentateuco. Uno de los datos primero va a ser en Deuteronomio 22:22. Ahí ya se dice precisamente que no se puede tomar a una mujer casada. Pero esto es de los israelitas y de los otros pueblos, es las mismas leyes. Ay, güey, sí, ahorita vamos a hacer eso. Vamos a primero ubicar el sentido israelita. Entonces, en la Biblia encontramos Deuteronomio 22:22, Levítico 20:10 y Deuteronomio 5:18, ¿sí? Que es el decálogo, que aquí no se habla de tomar, sino, bueno, ¿cómo lo ubicamos nosotros? No desearás. No desearás, ¿sí? Pero bueno, ese es el sentido, desear para tomar, ¿no? Encontramos aquí que en los argumentos bíblicos, repito otra vez, no están aquí las citas, Deuteronomio 22:22, Levítico 20:10 y Deuteronomio 5:18. Vamos a leer la última, Deuteronomio 5:18. Sí, no cometerás adulterio, y el adulterio es con una persona casada, es decir, con alguien que ya tiene un compromiso. Aquí lo interesante es que todavía no se nos dice cuál va a ser el castigo.
Por lo tanto, esto nos está poniendo en una situación muy concreta. El pueblo de Israel sabe, bueno, ubiquemos primero una cosa. Aquí hay un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Una fecha o un acontecimiento que está narrado en otro tiempo, o que se está narrando en otro tiempo. A ver, aquí es una diferencia a lo que no. Sí, dice: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Sí. Dice: así habrá desaparecido el mal de Israel. ¿En qué cita es? Es Deuteronomio 22. A 22, pero en el 5:10, perdón, sí, 18, en el decálogo, ahí no se habla de castigos, era lo que yo decía. En ese no se habla de castigos, pero sí hay una legislación concreta. ¿Cuál es? Morir. Por lo tanto, aquí el pueblo de Israel, en la época que se escribe este texto, ya sabe que hay una ley. Porque acuérdense, aunque se están escribiendo acontecimientos del pasado, ¿sí? Estos acontecimientos están siendo escritos ¿cuándo? Muchos años después. Y son influidos o influenciados por la vivencia actual, ¿sí? Entonces, al escribir esto, el escritor sagrado sabe que tiene una legislación donde está prohibido tomar a una mujer casada porque es adulterio. Y entonces hay un castigo, morir, porque esto crea una situación. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que hay que tratar de ubicar? ¿O qué es lo que hay que tratar de que prevalezca en el pueblo de Israel? La pureza. Y hablar de pureza no solamente es lo externo, sino la pureza moral. Por lo tanto, esto es un pecado, y este pecado contamina. ¿Y cuál es la manera de contaminar? Dice el dicho: muerto el perro, se acabó la rabia. Perdón por la comparación, pero es simplemente para ubicar. Entonces, había que matar a las personas si eran encontradas en flagrante adulterio. Recordemos cuando le llevan a la mujer a Jesús, a la mujer encontrada en adulterio. ¿Qué le quieren hacer? Matarla. Dice a ella, porque ya habían transformado las cosas. Acuérdense que se van transformando las leyes. Bien. Manipulado. Sin embargo, aunque esto es propio del pueblo de Israel, hay vestigios de que los pueblos circundantes también tenían un ordenamiento moral en cuanto a esto, de tal manera que se han encontrado en el código de Hammurabi, ¿sí? En la estela de Hammurabi, en el código, este señalamiento de que si eran encontrados en adulterio, ¿sí? Un hombre con una mujer casada, el marido tenía la responsabilidad de o llevarlos ante el rey para que los mataran. Pero si el marido decidía perdonarlos, tenía que comunicarlos al rey para que el rey no ejecutara, es decir, para que también el rey emitiera un perdón. Entonces, esto es una legislación que no era propia, ¿sí?, del pueblo de Israel. Acuérdense que cuando esto se va poniendo por escrito, Dios inspira y el autor sagrado retoma precisamente los elementos circundantes que se vuelven propios de una cultura o de una costumbre. Entonces, por eso tomaron esto de los babilonios. sí, eso es algo que ya existía, es decir, o recordemos simplemente en el texto de Génesis, ¿sí? Por ejemplo, Génesis, en el relato de, ¿cómo se llama? Ya le acabo de ver la película, Noé, ¿verdad? Cuando el arca, que hay lluvia y hay todo esto. Bueno, ese es un relato que existe en otros códices o en otros códigos. En el código de Hammurabi, en otros se han encontrado esto. Por lo tanto, esto fue un acontecimiento que históricamente pasó.
y que el autor sagrado retoma y que ve aquí un medio para difundir una inspiración de Dios. Entonces eso es lo que hacen los autores sagrados, toman precisamente de lo que conocen para poder emitir el mensaje de Dios. Es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una comunidad, digamos campesina o agrícola, o a una comunidad indígena, pues no les voy a llegar hablando de que la tecnología, pues no, ¿verdad? Hay que hablar desde la realidad para que puedan entender el mensaje de Dios. Pues esto es lo que hace precisamente el autor sagrado. Por lo tanto, a la base de nuestro relato está un contexto legislativo, es decir, ya existían leyes en torno a cuestiones muy concretas. ¿Por qué? Hay que recordar que la ley de Dios, la ley divina, parte desde la ley humana también. Hay ley humana y hay ley divina, ¿no? Y hay cosas que aunque Dios no las inspire, humanamente nosotros ya sabemos que son incorrectas. Por ejemplo, si nos vamos al decálogo, ¿sí? Pues el hecho de una infidelidad, aunque no lo inspire Dios, muy humanamente sabemos que es incorrecto, ¿no? Entonces ahí no hay problema. O por ejemplo, no matarás, sin que Dios nos inspire que sea un pecado o un acto grave, sabemos que atentar contra alguien humanamente es algo equivocado, ¿no? Entonces ahí encontramos aquí como la legislación divina parte de la ley natural que todo hombre tenemos. Ya sabemos que hay cosas que son equivocadas al hacerlas, ¿sí? Entonces la ley natural, la ley de Dios. Bueno, ya mezclamos un poquito, pero era para afianzar esto. Entonces estamos en el sentido de un carácter meramente legislativo, pero aquí encontramos esto precisamente, como en Abimelech, un rey no israelita, sí tiene un encuentro con Dios a través de los sueños. Tuvo, digamos, este sentido de privilegio, ¿verdad? Y paradójicamente, Abraham está en una situación de humillación. ¿Por qué? Porque lo que hizo precisamente ha hecho, ¿sí?, un conflicto y sobre todo ha puesto en entredicho que el rey tuviese temor de Dios. Interesante, es que yo pensé, es lo que dice Abraham, es que yo pensé que no tenía temor de Dios. Espérate, o sea, no puedes dar por hecho algo que no conoces. Y entonces aquí encontramos cómo ahora Abraham debe excusarse por el hecho precisamente de lo que provocó todo un conflicto bajo esta característica del temor de Dios. Pero aparte, o sea, las leyes humanas, en el código de Abraham, él estaba provocando el adulterio. ¿Sí? Es el autor intelectual del adulterio. Digamos, bueno, ya desde esta perspectiva sí. Él mismo lo estaba provocando. ¿Por qué? Ya estaba mal eso, ya tenía un castigo. Sí. Pero aquí tenemos que ubicar, bueno, por parte de Abraham. Sí, claro. Sí. Abraham está propiciando, pero también tenemos que ponernos en el otro sentido. Él traía una visión, él debe preservarse. Tiene miedo, tiene que protegerse. Sí, para pero acuérdense, vámonos a las leyes o al sentido anterior. Siguiendo la ley del pueblo. Sí, aquí es el conflicto, pero entendamos una cosa, la mujer tiene un sentido de propiedad. Ojo, acuérdense, no empecemos en polémicas, porque la van a empezar, no, creo que es la mentalidad de la época. Es la mentalidad de la época. Entonces, si nos vamos a la legislación, por ejemplo, en el 9º mandamiento, en el 10º, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Cómo dice el texto? No desearás ni el burro, ni el buey, ni la casa, ni la mujer. ¿Sí? O sea, está en el nivel. Sí, porque es un sentido de propiedad. Acordémonos que en el ambiente los niños no tienen razón y dependen de los papás. La mujer era más o menos lo mismo. Entonces sí se puede ser el hombre de tu prójimo. No, ya sabemos que no. No dice, pero ya lo ubicamos. Mande. Padre, hay otro conflicto donde dice que Dios vuelve estéril a todas las mujeres a causa de Sara. ¿Por qué?
Por esta situación. Es que acuérdense que en esta novela va a tener un desenlace. El desenlace es que Dios perdonó, lo leímos. Sí. Pero entonces aquí viene la trama. Pues ahora Dios va a castigar por culpa de Sara, todo esto. Es el sentido, ¿no? Pero al final es crearnos una historia para llevarnos a una realidad. Dios es un Dios de bondad. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, por eso les decía, tenemos que ver siempre el texto en ese sentido de que es una novela, es un dato que se nos está presentando y que lo adornamos con ciertas cosas para llevarnos a una realidad. Entonces, es aquí donde el autor sagrado escribe estas realidades para llevarnos a esto, ¿verdad? Simplemente. Y para que no nos preocupemos. Porque luego queremos darle a la Biblia una interpretación protestante, acuérdense. Tal cual. Tal cual. No, ese es el sentido literal, ¿sí? Tal cual lo dice. Pero tenemos que encontrar el sentido real, es decir, ¿qué me quiere decir el texto? Por eso lo interpretamos, para no cometer errores, ¿no? Acuérdense de aquella historia de Orígenes, ¿verdad? Que donde dice, si tu mano te es ocasión de pecado, taca, taca, córtatelo. Entonces hay una historia que ahora se sabe que le fue inventada por envidia de que se castró. Entonces atentó contra su cuerpo. No fue cierto. Fue un invento del rey de su tiempo porque le estorbó. Acuérdense, cuando alguien, por ejemplo, los profetas, ¿qué hacían? Los denunciaban, y como caen mal, ¿qué hay que hacer? Acabar con ellos. Acá Orígenes es alguien que está con su vida correcta, un gran intérprete de la escritura. Entonces, Orígenes es un padre de la iglesia, un escritor de la iglesia primitiva que nos deja muchas enseñanzas de los textos, ¿no? Entonces se dice que él interpretó mal la escritura y se castró, pero eso fue una invención para que no lo declararan santo. ¿Qué mejor manera de ensañarme con alguien que tiene una buena vida que crearle mala fama, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió. Entonces el rey le crea una mala fama, se corre la voz, pues no te podemos declarar santo porque hiciste algo que es contrario, cuando él era un intérprete. Exactamente. Bien, entonces vamos a continuar con la próxima proyección. Entonces vamos a ir descubriendo cómo Abimelech es un rey que teme a Dios. Y sobre todo, ahora viene lo interesante. Y aquí es donde se rescata, fíjense. Abraham es el padre de la fe, pero aquí habíamos visto que él va a ser un profeta. Y un profeta interviene ante Dios. Entonces también por eso se crea esta historia, porque ahora Abimelech necesita del Naví. Naví es profeta en hebreo, Naví. Entonces el profeta Abraham, para que pueda interceder ante él por Dios. Entonces fíjense cómo se va creando la historia con una trama para resaltar la figura de Abraham como profeta, para resaltar que Abimelech tiene que tener temor de Dios, y entonces sí viene el desenlace. Todos curados, todos felices, todos amigos, y la historia salió genial, ¿no? Entonces fíjense cómo es importante esto, ubicar que esto es una trama, y esta trama hay que hacerla interesante, y se va desarrollando de esta manera para potenciar cada uno de los elementos que entran en juego. Entonces, la expresión temor de Dios, que ya la vimos en el versículo 11, viene precedida en este sentido por el uso del verbo temer, que temer en hebreo es yireh. ¿Han visto algunos templos que dicen yireh, verdad? Bueno, ese es el temor de Dios, pero hay que precisamente entender que el temor de Dios está bastante matizado luego en los textos. Concretamente aquí en el mismo texto
vienen dos elementos del temor de Dios. Un elemento del temor de Dios es lo que nosotros conocemos ahora. ¿Cómo ubicamos el temor de Dios? Exactamente, respeto de obediencia a los mandamientos o mandatos de Dios, que en este caso es lo que va aduciendo Abraham. Yo pensé que no tenían temor de Dios, es decir, que no respetaban los mandatos de Dios en cuanto a respetar a la mujer ajena. Y vamos a descubrir que luego, precisamente, el texto nos presenta que la gente que rodea a Abimelech y el mismo Abimelech van a tener temor de Dios. ¿En qué? En un primer momento, ¿en qué sentido? En miedo. Tienen miedo, temor tal cual, como miedo. Por eso va con Abraham y le dice, oye, ¿por qué me acarreaste esta desgracia, no? Y al final viene el temor del Señor por parte de Abimelech, en el sentido de comprender una legislación que debe existir para la buena comunión o la buena, relación entre los seres humanos. Y los servidores del rey temieron mucho, aquí está, en el versículo 8, temieron mucho, es decir, tenían miedo, pavor, tal cual. Entonces esos son los dos matices del temor del Señor, que ahora el texto nos presenta. El temor como respeto u obediencia a los mandatos de Dios, y el otro es miedo a Dios como un Dios poderoso, como un Dios que castiga y que puede acarrear desgracia para el pueblo. Estos son los dos elementos precisamente que nos va a dar el mismo texto. Entonces, aquí tenemos que ir ubicando esta situación. Y vemos, nos pasamos una más, nos regresamos una. Entonces, una antes. ¿Esa es? Sí, la que sigue, ¿cuál es? Bueno, paramos ahí. Entonces, fíjense cómo vamos a ir ahora sí haciendo una conexión entre este texto, porque vemos a final de cuentas que nos refleja el texto también que Abraham tiene temor de Dios. Lo está manifestando de una forma que a nosotros se nos hace rara, pero es temor de Dios, es decir, la obediencia o el respeto a la voluntad de Dios. Y por eso Abraham será considerado como el padre de la fe en cuanto a la obediencia. Y vamos a ir encontrando elementos en torno a la persona de Abraham que nos hablan de esto. Primero, deja tu patria, deja tu casa, tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Eso es verdaderamente fe. O sea, el abandono de todo lo que tengo, de mi estabilidad económica, etcétera. Pero hay un elemento que es muy importante y es precisamente el relato de Génesis 22, 1 al 10 y siguientes, donde precisamente Abraham es puesto a prueba y le pide a Dios que sacrifique a su hijo Isaac, al hijo que tiene, ¿verdad? O al hijo de la esposa, legítimo, exactamente, porque ya había tenido otro con la esclava, ¿no? Entonces, aquí encontramos cómo Abraham no pregunta nada, simplemente le pide un ofrecimiento del hijo y se lo va a entregar. Y nosotros podemos decir, ay, cuánta fe, pero aquí tenemos que ubicar el contexto. Era muy normal que en los pueblos primitivos del Oriente Medio, en toda esta parte, el hijo primogénito le pertenecía a Dios, porque Dios lo había dado. Entonces, ¿qué se hacía? Los inmolaban. Sí, los inmolaban, era una ofrenda, o sea, es de Dios, a Dios le pertenece, ¿no? Y no hay conflicto. A nosotros, claro, esto se nos hace, pues, difícil de asumir, pero para ellos era la costumbre. Entonces, acuérdense, no podemos juzgar aquella época con nuestra mentalidad actual. Si para ellos es algo habitual y Dios le pide a Abraham que le entregue al hijo primogénito, pues no hay problema, ¿no? Pero el problema es que ellos ya eran muy grandes para tener otro. El problema es que no tenía hermanos que le siguieran, exactamente. Aquí sí, el hecho de la edad es una característica
simplemente para potenciar el sentido del personaje. Porque la edad nos dice que Abraham tenía, ¿qué? 80 años. Siendo honestos, si estamos hablando de esta época, ¿una persona podría vivir 80 años? A lo mejor tenía 40 y era un anciano, ya nos amolamos mucho. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a la ciencia y decir, pues no vivían tantos años. De hecho, se casaban muy chicos, ya eran hombres adultos a los 15 años o quizás un poquito menos. Pero aquí lo interesante es ubicar el sentido de la fe, ¿verdad? Pero Abraham entonces va a ofrecer a Isaac en sacrificio y vemos cómo en el texto nos dice Isaac, pero ¿dónde está el carnero? Dios proveerá. Y todavía lo carga con la leña, ¿verdad? Sube para ofrecer y lo carga con la leña, y cuando va a ofrecer el sacrificio, el ángel del Señor detiene su mano y le dice, Abraham, Abraham, tú sí temes a Dios. Es decir, tú sí tienes ese sentido de obediencia. Y por eso vamos a encontrar que este texto de Génesis 22 tiene ese sentido del temor de Dios, pero aquí claramente como una obediencia. Que aunque claro, Dios no iba a permitir el sacrificio, sino simplemente era una manera de probarle en la fe. ¿Sí? Entonces encontramos como el temor del Señor está muy afianzado en el ciclo de Abraham, y que este temor de Dios es ante todo el sentido de la obediencia perfecta de Abraham hacia Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, entonces ahora sí vamos con el ciclo de Jacob. ¿Cómo se puede decir, pues, por ejemplo, si uno tiene temor de Dios, tu Dios es egoísta o es sacerdotal? De cuatro formas, ¿no? Bueno, son tradiciones, pero ya en el contexto, pues no nada más es al Dios Elohim, es decir, es al Dios Yahvé. Simplemente aquí es que esta es una característica de este documento o de esta tradición, pero ya al leerlo en el sentido de fe, pues sabemos que todos tenemos que tener el temor de Dios. Es simplemente la manera de llamarle a Dios, acuérdense, Él o Elohim. Por ejemplo, en la versión que alguien leyó por allá, decía al final, esto lo sé desde que los dioses me pidieron caminar. ¿Cuáles dioses? Es el Dios Yahvé, pero acuérdense que le pusieron Elohim, y Elohim es un plural, sería dioses, por eso dice los dioses, pero no es que le hayan hablado a Abraham muchos dioses, sino es el Dios Él, que es el mismo, es Yahvé, pero que aquí tiene el nombre de Él o Elohim, más bien Elohim, que es un plural, y por eso se traduce como tal, como dioses, pero está haciendo referencia al Dios único, ¿sí? En hebreo es Elohim. Elohim es hebreo, sí, es plural. Él es singular, ¿sí? Elohim es un plural. Bien, entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta. La pregunta no es la palabra de Naví, que es profeta. Naví. La otra palabra con la que se distingue, o sea, que designaba ¿Al profeta? Sí, o sea, el Naví creo que es en hebreo. Sí, Naví. Nada más era la única manera de llamar a los profetas. No, Naví. Sí, Naví. Y por ejemplo, Naviim es plural, son profetas. Acuérdense que la división de la Biblia hebrea es Torah, que es la ley, los 5 libros del Pentateuco. Luego vienen los Naviim o los profetas, y los Ketubim. Acuérdense, el plural, la terminación im es un plural. Elohim, Naviim, Ketubim. No tenemos mayor complicación. Siempre que un nombre hebreo generalmente termina en im, es un plural, ¿sí? Entonces son detallitos que empezamos a detectar luego, ¿verdad? O que se nos quedan para detectar. Bien, vamos a ver entonces el ciclo de Jacob. Entonces, el autor o los autores, ¿verdad? Puede ser del ciclo de
de la tradición eloísta, parece que conocían muy bien ya toda la información que existía en torno a Esaú. Le puse una U mayúscula, fue ahí. Bueno, ¿por qué? Porque precisamente nos va a ir presentando desde Génesis 25, 25, 29 al 34, todo lo que sucede entre Esaú, el rojo, porque sabemos que era pelirrojo, nos da ese dato la escritura, y Jacob, que precisamente vamos a ver que Esaú o Jacob más bien, le quita la primogenitura. Pero hay que recordar que ya antes se la había cedido. Y eso se nos olvida. Acuérdense, cuando Esaú tiene hambre y llega Jacob con un plato de lentejas y le dice, ¿quieres comer? Sí, tengo mucha hambre. Bueno, te cambio tu primogenitura, tu derecho de ser primogénito, por este plato de lentejas. Ay, a mí qué me importa, yo tengo hambre, venga las lentejas, ¿no? Y luego se da el cambio. Entonces decimos, ay, pues sucede una situación adversa. No, si ya habían acordado, ya le había vendido. A Jacob no se le olvidó. Él era muy hábil, fíjense, era una persona muy hábil, ¿no? Nos los presenta así, desde las características del personaje, es un personaje muy hábil. Entonces, vamos a encontrar aquí cómo se va dando esta situación. Bien, luego vamos a descubrir cómo es Jacob el que se apropia la primogenitura, ¿sí? Es decir, me quedo con los derechos. ¿Por qué? Porque el hijo primogénito era el que recibía la bendición del padre. Sobre él se descargaba o sobre él se daba la bendición del padre. Y entonces viene ahora como el ciclo de de Jacob va a ser un constante itinerario. También aquí vamos a encontrar. Padre, en esos tiempos la primogenitura era muy importante por la bendición. Por la bendición, pero era ceder todo el derecho al hijo primero. O sea, el hijo primero, por ejemplo, la primogenitura era como, si mi papá falta, yo voy a ser la cabeza. Aparte, sí, aparte. ¿Sí? Sí. Por eso es tan importante, porque yo veo, por ejemplo, la primogenitura en aquellos tiempos era muy importante. Tenía Sí, aunque los demás recibían también herencia, pero precisamente el hijo primero era el que recibía más. Acuérdense del relato de Lucas, del hijo pródigo, que el hijo menor va y pide la parte de la herencia, la parte, y dice el texto que a los dos se las entregó, no solamente al menor, sino al mayor, pero el mayor llevaba la mejor parte. Entonces por eso le dice el padre al hijo mayor, bueno, ¿de qué te estás quejando si todo lo mío es tuyo? No lo has tomado porque no quieres. Por envidioso. Exactamente, simplemente ya le habían repartido la herencia, pero son datos que a veces a nosotros se nos pasan de largo y decimos, bueno, pues sí, está enojado porque el hijo menor desgastó, pues él tiene su herencia y todo lo del padre era suyo, pues era el que recibía la mejor parte, ¿no? Pero a veces, como si desconocemos estos datos, pues podemos decir, ay, no, sí, pobrecito el hijo mayor. Bueno, lo que pasa también que al haber pensado el hijo mayor, pues viene y ahora va a querer quitarme de mi parte. No, lo de él era de él. Es que lo de él era de él, por derecho él era de él. Además el otro tenía que trabajar o hacer algo, pero ya su parte era de él. Pero está reflejando la actitud de los fariseos de rechazo de todo, ¿verdad? Que no son capaces. Si regreso un poco, entonces, ¿en qué momento se ofrecía el primogénito? ¿Cuándo era cuando se ofrecía el primogénito? Era parte de las costumbres de los pueblos. Quizás también al principio los israelitas lo hicieron, pero ya después una práctica que no, ya no se hizo. Sí, ya no se hizo. Los otros pueblos sí lo acostumbraban, pero luego acá ya no. Por eso decía que si era algo común, pues por eso a Abraham no se le hace raro que Dios le pida a su hijo, ¿no? Si era algo que veía que sucedía. O sea, que las mentalidades se van evolucionando. Claro. Sí, va cambiando. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios va cambiando. No va cambiando en el sentido de que se transforme, sino se comprende mejor lo que Dios revela y por eso cambia la situación. Bien, entonces vamos a encontrar cómo Jacob tiene un sueño en Betel,
precisamente. Y entonces aquí vamos a ir descubriendo cómo se da precisamente el temor de Dios en cuanto a la proximidad que tiene Jacob con Dios. Vamos a leer el capítulo 28, los versículos 17 y 18 para no hacerlo tan largo. 28, 17 al 18. Sintió miedo y dijo: cuán digno es todo respeto de este lugar, es nada menos que la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado en cabecera, la puso de pie y derramó aceite sobre ella. Palabra de Dios. Muy bien. Tiene temor, es el sueño donde Jacob se enfrenta con Dios y le llama a ese lugar Betel, porque pues aquí es la casa de Dios, por eso Dios se manifestó. ¿Sí? Entonces, Bet, casa, él, acuérdense, Dios, Betel, casa de Dios. Entonces es bien sencillito. A veces ya nos traducen los lugares con los nombres, con el nombre tal cual, pero tenemos que descubrir qué es lo que significa, ¿verdad? Por ejemplo, Belén, Bet, en realidad nosotros nos lo traducen como Belén, ¿no? Los gringos lo tienen igual, Betlehem, es igual. Bet, casa, Lehem, pan, casa del pan. Belén significa casa del pan, ¿sí? Pero son... Bueno, entonces vamos a ir encontrando cómo precisamente se tiene un primer enfrentamiento de Jacob con Dios, y aquí él descubre esa situación de temor. Pero ahora, ¿qué temor es aquí? ¿Reverencial? No, es un temor porque estaba peleando con Dios. Es el miedo que te da el hecho de enfrentar o de saber que me estaba yo peleando con Dios, ¿no? Que estaba teniendo una lucha o un enfrentamiento. Y después de esto vamos a ir encontrando les decía, una serie de itinerarias o las andanzas de Jacob, donde va pasando por algunos lugares de Transjordania y va a ir haciendo una serie de situaciones para ubicar los santuarios del norte. Acuérdense que el reino del norte y el reino del sur se dividieron. Una de las causas de la división era que las tribus del norte tenían que bajar a Jerusalén, pero no querían hacerlo porque ellos tenían sus santuarios, Betel, Dan, ¿sí? Entonces aquí el texto, porque ubicando que el documento eloísta, ¿dónde fue elaborado? En el reino del norte, ¿sí? Es ubicado en el reino del norte, por lo tanto tiene que darle prevalencia o tiene que manifestar ese sentido de pertenencia a lo propio. ¿Y qué era lo propio en el reino del norte? Pues sus santuarios. No iba a hablar de Jerusalén, si no querían bajar a Jerusalén, sino tenían sus santuarios. Y Jacob lo que va a hacer precisamente es ir ubicando estos santuarios del norte para hacer referencia que son lugares propios para el culto con Dios. No hay que bajar acá, sino aquí ya está manifestando precisamente esta situación, y por lo tanto va el autor manifestando esta preocupación que tiene ante todo de ubicar los santuarios del norte, ¿sí?, con los conflictos o las guerras de los patriarcas. Es decir, trata de ubicar en un primer momento el sentido de Dios, pero estos lugares son lugares para el culto a Dios, es decir, para el temor del Señor, no ahora como miedo, sino para dar el paso a la obediencia de Dios, viviendo un sentido cultico en esos santuarios. Bien, hasta aquí. Como quien dice, Jacob avalaba y bendecía que hubiera santuarios en el norte que no tuvieran que bajar. Bueno, el autor así lo está ubicando, porque finalmente Jacob ya ni insistió cuando se escribieron esos textos. Pero en época de, o sea, el templo o el pozo, Hay que ubicar que en el siglo X, estamos hablando del siglo X, antes de Cristo, cuando ya existían estos santuarios,
Entonces, Jacob, ¿cuándo existió? Pues muchos siglos atrás. Entonces simplemente el autor está entendiendo que Dios le inspira que estos lugares son lugares de culto, son válidos, pues hay que avalarlos con una figura, ¿no? Para que le dé sentido. Y entonces, pues Jacob. Pero fue Jacob el que fundó el templo ese de Samaria, que los samaritanos adoraban, porque Jacob lo había fundado, ¿no? Entonces es simplemente acuérdense, darle una autoridad a lo que se está haciendo. Cuando ubicamos los evangelios, ¿quién escribió los evangelios? Pues no fue Marcos, seguramente, ni Mateo, pero fueron sus discípulos o su comunidad. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hoy hacer un documento que Dios me lo inspiró y no está fuera de la ortodoxia, o sea, está bien, pero yo no tengo peso, entonces digo que lo escribió ¿quién? Pues no sé, a lo mejor el Papa. Y entonces, pues lo escribió el Papa, ahora véngase, ¿no? Pues es lo mismo. Hay que darle autoridad para que tenga un peso y una aceptación. Entonces, San Marcos, pues se sabe que hubo un Marcos, ¿no? Que fue discípulo, todo. Pues entonces tiene autoridad para poder recibirlo. Las cartas de Pablo también. Sabemos que muchas de las cartas de Pablo ya son escritas por las comunidades. Pero San Pablo ya no existía, hombre, lo siguen firmando como Pablo. ¿Para qué? Para que puedan recibirlas. ¿Y eso deja o hace que sean cartas inspiradas? No, son inspiradas. Pero se utiliza el recurso de la pseudonimia. Pseudo, falso. Nomen, nombre. Pseudonimia, falso nombre. Pero está inspirado, nada más que yo tengo que garantizar que no me rechacen este texto en la comunidad. Entonces le pongo que es de San Pablo, aunque haya sido una comunidad formada por San Pablo. Lo mismo acá. El autor quiere manifestar que estos santuarios son correctos, es decir, no están lejos de lo que Dios quiere, pero tengo que avalar que alguien de la historia los autorizó, pues Jacob, y ya no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? La palabra que dijo es que no es completamente falso. ¿Cuál? Pseudonimia es un falso nombre. No nos dicen que sea falso, sino el que está firmando no es la persona. Es decir, en una carta, al final, que ya no usamos cartas, ¿verdad? Pero dentro del desarrollo epistolar, ¿sí? O la estructura de una carta, empezamos con un saludo. Veamos las cartas. Querido Teófilo o fulanito tal, saludamos a tal. Y luego ya empieza todo el desarrollo. Y la gracia y paz, tal. Pablo se despide, Pablo, ¿no? Es lo mismo que hacemos nosotros, lo hacíamos cuando escribíamos una carta. Al final ponemos nuestro nombre, pero aquí es una pseudonimia porque no es el mismo Pablo el que está él firmando la carta, ¿no? Sino es su comunidad o un secretario, porque luego también Pablo tenía secretarios. Por eso vamos a encontrar en algunos textos que hay un cambio de lenguaje. Cuando un autor escribe, ¿sí? Siempre utiliza más o menos las mismas palabras, el mismo estilo. Pero ya si yo te lo doy, te lo dicto, pues ya el que está dictando o escribiendo cambia, ¿no? Pues eso es lo que sucede en las cartas. Por eso encontramos variación en los estilos. Pero bueno, ese ya es de otra materia del Nuevo Testamento. Pero era nada más para ubicar eso. Bien, pues no sé si hay una otra pregunta. Si no, nos ¿Cuántos años vivió Noé? Porque más, o sea, que según 800. Bueno, hay que entender que cuando hablamos, cuando se habla en la Biblia de que vivió 800, 900 años, no quiere decir que vivió tantos años, sino que es un sentido de bendición, es decir, es un hombre bendecido por Dios. Y la manera de que ellos descubren que vivió, es decir, que fue bendecido por Dios, es que vivió una larga vida. Pero es el sentido de que es bendecido por Dios, porque pues nadie viviría 800 años. Exactamente. En Génesis 5 es donde menciona así toda la descendencia de Adán, y ahí es donde menciona la cantidad de años. Exactamente, pero es una manera nada más de ubicar que son personas bendecidas por Dios, porque nadie viviría. En realidad, ¿cuántos años vivían en aquella época? 40 a lo mucho. Es como decir, vivió
vivió para siempre. Exactamente, exactamente, es como si vivió para siempre. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues entonces